es una apuesta. Pero yo, sin embargo, creo que sí. Y que me parece muy importante el proceso que ha lanzado el gobierno. Me parece que las condiciones están más favorables que nunca para un desenlace del conflicto armado propiamente dicho. Estoy hablando del conflicto armado dejando de lado el problema de drogas, narcotráfico en el momento. ¿Por qué? En primer lugar, porque las FARC están militarmente debilitadas. No controlan sino una parte, un porcentaje muy limitado del territorio que controlaban hasta hace 6 años. Más que todo, las FARC perdieron realmente su imagen política y el desprestigio de las FARC en Colombia es altísimo. En algunas zonas las FARC siguen teniendo un apoyo local, más que todo en las zonas de cultivo de la droga por la protección que ofrece a los cultivadores, pequeños cultivadores. Pero inclusive en estas zonas la población a veces es bastante cansada y más porque la gente creía en la protección mientras los otros grupos, es decir, paramilitares o el mismo ejército, no llegaba tampoco a tratar a tener presencia en estas mismas zonas. Una vez que hay disputa entre varios actores violentos, realmente la gente ya vive el mismo ambiente de miedo, de susto, etc. Yo creo que las FARC saben muy bien que perdieron algunas de sus figuras más importantes, muertos, en el caso de Marulanda de Vejes, y otros muertos en el conflicto, que las FARC ya no tienen realmente prestigio en la mayoría de la población, lejos de eso, y que además las FARC saben que tienen el riesgo, por ausencia de ese prestigio político, de tener un grado de desorganización en aumento. Son varias las zonas en las cuales se habla de muchos intercambios entre guerrillas y grupos exparamilitares o grupos narcotraficantes. Son muchos los departamentos de Colombia en los cuales los frentes de las FARC dedican más tiempo al comercio, al tráfico de drogas, que al combate. Y las FARC, los jefes políticos de las FARC, los que quedan como jefes, los miembros del secretariado, saben que realmente el riesgo es de que varios frentes se vayan por su lado y que poco a poco la disciplina venga al suelo. No es el caso todavía. Todavía los miembros del secretariado parece pueden dar consignas y se obedecen las consignas que ellos dan. Pero en el hecho, en las prácticas de los frentes, en muchas regiones, realmente son muchas las actividades que más bien son actividades ilegales vinculadas con el narcotráfico, con muchos contactos con otros grupos ilegales. Por otro lado, el gobierno sí todavía tiene un apoyo bastante fuerte, a pesar de que una parte importante de la opinión siga muy escéptica sobre el proceso de negociación. A pesar de todo, a mí me parece que la posibilidad de éxito viene de que para las FARC salir de la mesa de negociación sin ningún resultado
sería un descalabro político aún mayor que lo que pasó después del fracaso del anterior proceso de paz. En el momento ni los países, ni adentro en la opinión colombiana, ni afuera en los países amigos, ni en la opinión internacional habría ningún apoyo para que siga el conflicto. Ahora, no dudo de que incluso se llega, en caso de que se llegue a un acuerdo político, la violencia va a seguir. Se sabe por la experiencia de otros países como El Salvador, como Guatemala, como Honduras ahora, que después de los conflictos la violencia sigue. Y no hay ninguna duda, yo creo, y Colombia tiene la experiencia, porque ya después de la violencia de los años 50, de la violencia política de los años 50, llegó un momento de la peor violencia, que fue una época del bandolerismo entre el año 56 y 64, donde hubo la mayor cantidad de masacres y de muertos. A pesar de todo, la posibilidad de una salida política me parece un paso gigantesco hacia la pacificación paulatina de Colombia. A mí me parece que lo que ocasionó el debilitamiento de las FARC no fue tanto el fortalecimiento de las fuerzas militares, a pesar de que eso ayudó muchísimo. Es decir, ya las tácticas de guerrillas de las FARC de antes no sirven una vez que haya una fuerza aérea bastante sofisticada, con capacidad de observación, de tener interceptar todas las comunicaciones, etc. Pero me parece que en el tiempo de Uribe lo que más importó fue la ofensiva paramilitar. El hecho de que durante 5 años los paramilitares, que son narcotraficantes, que se vuelven paramilitares, tuvieron las manos libres para actuar en muchas zonas. Y limpiaron, reconquistaron por la fuerza, por el terror sobre la población civil, por las masacres, muchos territorios de las FARC. Desde el año 85, con Uribe, no 85, 2005 quiero decir, ha habido una desmovilización oficial de los paramilitares. Sin embargo, se dice que todavía son más de 10.000 los miembros de las bandas llamadas criminales ahora, que en muchos casos son ex paramilitares ahora que participan de estas bandas. Es decir, que todavía en muchas zonas de Colombia se mantiene el susto, el terror, muchas zonas campesinas. No hay que olvidar, es un país con 5 millones de personas desplazadas, con no sé cuántos millones de hectáreas que pasaron de las manos de los campesinos a otras manos, a menudo en manos de los narcotraficantes. Y entonces, que es un país que ha cambiado mucho, pero que vive todavía en muchas zonas, no en las ciudades, pero en el campo, bajo el imperio del miedo, del susto. Eso vale en las zonas donde se mantienen las FARC, como en las zonas donde se mantienen las bandas criminales o los paramilitares. Entonces, el factor más importante ha sido que Uribe ayudó, no obstaculizó de ninguna manera, al contrario,
a la expansión de los paramilitares hasta el año 85. O más tarde, no se sabe, porque se sabe que en la misma, al lado de Uribe, incluye su jefe de seguridad personal, jefe de seguridad de la casa presidencial, se ha comprado, ahora está en la cárcel en Estados Unidos porque está totalmente metido tanto en el problema del narcotráfico como en el problema paramilitar. Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. Participó en el momento en el cual las Fuerzas Armadas tuvieron los éxitos más fuertes, es decir, mataron a varios dirigentes de las FARC y muchos cuadros de las FARC. Ahora, Santos tiene un perfil diferente de Uribe. Uribe es un tipo del campo, un hacendado, un finquero. Santos es un gran oligarca, con un tío abuelo que fue presidente de la República, republicano. Hay una tradición republicana en Colombia que viene de principios del siglo XX, que ha sido muy influyente hasta los años 30, 40, de la cual el tío abuelo del actual Santos, Eduardo Santos, fue un actor importante. Yo creo que Santos, el actual Juan Manuel, es lo suficiente miembro de las clases dirigentes, de las clases altas, para no meterse en las cosas más sucias de las alianzas con paramilitares y para tener la ambición de dejar el país un poco más allá del conflicto armado, aprovechando el debilitamiento de las guerrillas. El hecho es que Santos, en el momento, Juan Manuel, ha tomado medidas que nunca Álvaro Uribe hubiera podido aceptar. Medidas para las víctimas del conflicto, que significa para, en el momento se habla de 200.000 víctimas que van a estar reconocidas y no sé qué, restitución de tierras, y ha definido una serie de programas de los cuales no se sabe hasta qué punto va a tener una relación concreta o no. Uno puede tener todavía dudas, pero además el hecho de que haya conseguido que la mayoría del Congreso, un Congreso muy corrupto por otro lado, pero haya votado esas reformas es muy importante. Yo creo que es un país que tiene un porvenir importante, es decir, ya se ha vuelto la tercera potencia de América Latina, es decir, más fuerte, una economía más promisoria que las de Argentina. Es decir, después de Brasil y México, Colombia tiene la economía con mayor posibilidad. Ahora, una economía basada en recursos primarios, exportación de recursos mineros. Ahora, Colombia tiene dos factores importantes. A pesar de la violencia, Colombia nunca ha tenido un sistema meramente autoritario. Siempre ha tenido algo de referencia al sistema, al Estado de Derecho. No significa que no haya mil abusos. Participación de los militares en las masacres, sí, los ha habido también. Sin embargo, se ve en el momento
En el momento son más de 2.000 militares los que están, sea encarcelados, sea con juicio. Mucho más que en el caso argentino después de la dictadura o en el caso chileno. Es decir, es un país que incluye, reconoció desde hace 15 años la justicia internacional, es decir, que sabe que para salir del conflicto tiene que tener cuidado, es decir, que tiene que hacer un juicio a los responsables de los mayores crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y se ve, a pesar de la debilidad de la justicia colombiana, que esta justicia a veces está capaz de hacer cosas muy significativas. Es un hecho que me parece muy importante. Lo otro es que yo diría, dejando de la clase, gran parte de la clase política regional, muy mediocre, muy corrupta, etc. Hay una clase dirigente en Colombia a lo largo de los años que ha sido una clase dirigente, tecnócratas formados en el Banco Mundial o no sé qué, que tienen una formación bastante buena y que han hecho que Colombia es el único país de América Latina que nunca ha tenido periodos de hiperinflación, de crisis económica, de un desastre económico. No, nada. Ha tenido un manejo siempre cauteloso. Ahora, los desafíos son el grado altísimo de corrupción, que todavía está muy presente, la dificultad de concretar las reformas que Santos prometió, porque no hay ninguna duda que va a haber mucha resistencia de sectores poderosos, desde los sectores hacendados tradicionales, sectores relacionados con narcotraficantes, para impedir la restitución de tierras y que medidas en favor de las víctimas. Además, no, son desafíos importantes. El mayor desafío, me parece, sigue siendo el desafío que el Estado consiga hacer presencia en todas las periferias del país, presencia civil, no solo militar. Y en el momento no lo ha hecho todavía. Eso queda un desafío para sacar adelante.